¿Cómo están, alumnos? Buenas noches. Siguen ingresando a la sala. Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con las clases virtuales. En este caso, hoy vamos a hacer una aproximación y una representación de determinados enunciados que figuran en el libro de Matemática Aplicada y Administración. De manera que ustedes después, más allá que tenían que expresar simbólicamente o determinar las inecuaciones que formaban un problema, puedan trabajar y seleccionar problemas de la parte práctica de manera de presentar el segundo trabajo práctico. Entonces, vamos a ir al libro, al marco teórico. Bien, como verán, acá tenemos, bien, pueden consultar también en el caso que ustedes deseen preguntar, también pueden activar su micrófono. Bien, acá tenemos una distribución de televisores y la distribución de televisores, pero produce televisores en dos fábricas, la fábrica F1 y la fábrica F2. La fábrica F1 puede producir únicamente hasta 100 televisores. La fábrica F1 va a producir solamente hasta 100 televisores. Es decir, que la relación de desigualdad tiene que ser de esa fábrica menor o igual a 100 televisores. Y la segunda fábrica puede producir hasta 200 televisores. La fábrica F2. Cada una de las fábricas tiene centros de distribución. Esta compañía produce televisores en dos fábricas y tiene centros de distribución X y Z. Dice que el centro X requiere solamente 50 televisores por semana. El centro de distribución Y solamente tiene la demanda de 75 televisores por semana y el centro de distribución Z tiene 125 televisores por semana. Es decir que la fábrica F1 distribuye para el centro de distribución X 50 televisores por semana, para el centro de distribución Y produce 75 televisores por semana y para el centro de distribución Z produce 125 televisores por semana. Quiere decir que va a producir, cada centro de distribución tiene una demanda de 50 televisores por semana, va a recibir solamente 50 televisores, el centro de distribución Y va a recibir 75 televisores por semana y el centro de distribución Z va a recibir 125 televisores por semana. La fábrica, la compañía tiene dos fábricas. La fábrica F2 dice que en este caso la fábrica de suministro de televisores a la semana, centro de distribución X y así sucesivamente. Entonces, la fábrica F2 va a distribuir, porque solamente va a recibir 50 televisores el centro de distribución X, la fábrica F2 va a enviar al centro X los 50 televisores que son el tope que va a recibir el centro X menos el número de televisores en X que va a enviar la fábrica F1. Por eso es 50 menos X. La fábrica del centro de distribución Y para la fábrica F2, como tiene un tope de 75 televisores que va a recibir ese centro de distribución, tiene que a los 75 restar lo que ha recibido de la fábrica F1. Esa resta es la que va a representar el número de televisores que va a recibir de la fábrica F2. Análogamente, lo mismo ocurrirá con el centro de distribución Z. Va a recibir el centro de distribución Z 125 televisores en total. Entonces, de la fábrica 1 van a enviar televisores un número Z. De la fábrica F2 van a enviar
vamos a tener que restar los 125 televisores que es el tope, menos el número de televisores que envió la fábrica 1. Para la fábrica 2, el número de televisores va a estar compuesto por 125 menos el Z, que es el número de televisores de la fábrica 1, para obtener el centro de distribución pueda llegar a establecer los 125 televisores como máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para representar estas distribuciones de esta fábrica de televisores, que tiene dos fábricas, FSU1, FSU2, y que tiene 3 centros de distribución, vamos a representar a través de una inecuación. Entonces, diremos que el número de televisores que se va a distribuir para el centro X, el número de televisores que se va a distribuir para el centro Y y el número de televisores Z que se va a distribuir para el centro Z, como dice el enunciado, dice que puede producir 100 televisores a la semana y la fábrica F2 puede producir 200 televisores. Entonces, X, Y y Z son los números de televisores que se van a distribuir de la fábrica F1 al centro X, al centro Y y al centro Z. Por ese motivo, la suma de estos del número de los televisores que se van a distribuir a estos 3 centros X y Z no debe ser mayor a 100. Por lo tanto, la inecuación queda formada por el número de televisores que se van a distribuir de la fábrica 1 al centro X y Z menor o igual a 100. Esa es la primera restricción o inecuación que corresponde a la primera fábrica. La segunda fábrica va a enviar el número de televisores de la fábrica 2 descontando del número de televisores de la fábrica 1 que ya recibió, el centro X. Entonces, si el tope del centro es de 50, entonces el 50 es el tope que va a recibir el centro X. Por lo tanto, le vamos a restar el número de televisores de la fábrica 1 para que obtengamos el número de televisores que tiene que enviar la fábrica 2. La fábrica 2 también envía al centro Y 75 menos Y, con ese mismo razonamiento. Y la fábrica F2 envía al centro Z 125, que es el tope, menos el número que ha recibido de televisores de la fábrica 1. Suprimiendo paréntesis y reduciendo términos semejantes, se obtiene 250 menos X menos Y menos Z, que representa a la fábrica F2 el número de televisores que va a enviar de la fábrica 2 a los centros X, Y y Z. Pero como dice el enunciado, que la fábrica 2 va a producir únicamente 200 televisores a la semana, por ese motivo que el número de televisores de la fábrica 2 que se envía a los centros X y Z debe ser menor o igual a 200. De esa manera. Entonces ya tenemos dos restricciones. Una que corresponde a la fábrica F1, y otra a la que corresponde a la fábrica F2. Ya tenemos. Ahora, acá podemos transponer todavía términos de los miembros de la inecuación al segundo miembro, reducir términos semejantes o trabajar en ambos miembros de la inecuación y obtener que, como son términos negativos por una propiedad de las inecuaciones, si al primer miembro multiplicamos por menos 1,
o ambos miembros multiplicados por menos 1, cambia el sentido de la desigualdad de la inecuación. Entonces, como teníamos números de televisores negativos, entonces necesariamente tenemos que saber cuál es el número, la suma de los números de televisores que se van a distribuir de la fábrica 2 a los centros X y Z tiene que ser positivos, entonces de esa manera invertimos o cambiamos el sentido de la desigualdad multiplicando a ambos miembros por menos 1 de la inecuación y por lo tanto obtenemos la segunda restricción que es X más Y más Z mayor o igual a 50. Ya tenemos la segunda restricción y tenemos la primera restricción que corresponden a ambas fábricas. También sabemos que el número de televisores que se envíe a al primer centro o al segundo centro o al tercer centro tienen que ser necesariamente mayores o iguales a 0. El número de televisores que se distribuyan a esos centros no pueden ser negativos. Por lo tanto, estas son restricciones que se sumarán a las restricciones anteriores que tienen que ver con las condiciones que tiene el problema o el fenómeno. Entonces son condiciones o restricciones de positividad. Bien, por ser número de televisores que se van a distribuir a los centros X y Z. Y pueden ser, no se distribuyen televisores o se van a distribuir televisores con números naturales positivos o números enteros positivos, números naturales, ¿sí? Bien. También tenemos que cada una de estas, de las inecuaciones que corresponden a de la fábrica 2 que se van a enviar a cada uno de los centros X y Z, también se suman las restricciones que debe ser también mayor o igual a 0. Entonces, tenemos 50 menos X. También ese número que se distribuye de la fábrica F2 al centro X, que es 50 menos X, 50 menos X también debe ser un número de televisores positivo, por eso que tiene que ser mayor o igual a 0. Al ser mayor o igual a 0, 50 menos X debe ser mayor o igual a 0. Como el número de televisores es negativo, vamos a multiplicar a ambos miembros de la inecuación para cambiar el sentido de la desigualdad y que X sea un número de televisores positivo. Y se obtiene, despejando la inecuación en el primer miembro, se obtiene que X es menor o igual a 50 para la primera inecuación. El número de televisores en Y de la fábrica 2 es menor o igual a 75 y el número de televisores de Z es menor a 50. De esta forma hemos obtenido todas las restricciones que forman parte del sistema de inecuaciones lineales. Y ahora solamente que está expresado con 3 incógnitas o 3 variables. Implica necesariamente que será representada en el espacio, porque cada punto del número de televisores de X, de Y, de Z está conformando una terna. Y si es una terna, son 3 coordenadas, X y Z. Si tiene 3 coordenadas, cada punto que sea solución de la región que se va a establecer, intersección de las otras regiones o en este caso región del plano, por lo tanto va a estar en el espacio. Y de esta forma vamos a poder establecer geométricamente cuál es la posible solución. ¿Podemos representar utilizando GeoGebra? Sí lo podemos hacer. Pero lo que quiero que quede claro acá es cómo obtenemos las restricciones de acuerdo a un enunciado
de acuerdo a un fenómeno que se pretende utilizar para ver la compañía, cómo va a ir produciendo televisores, cuándo es conveniente producirlos, cuánto va a enviar a cada centro para que pueda distribuirse de manera favorable. Entonces, en ese sentido, tenemos que interpretar el enunciado del fenómeno y poder establecer las restricciones o inecuaciones que forman parte del problema. Bien, eso con respecto a esta situación. Vamos a la siguiente. Después ustedes tenían que representar esta primera consigna, pero ya lo vamos a hacer después, no se preocupen, porque esto, lo importante es cómo empezamos a interpretar enunciados, esta de distribución de materiales que teníamos que representar. Más allá de eso, vamos a continuar un ratito. Vamos a un enfoque geométrico. El enfoque geométrico, ¿qué hace? Tiene que ver con acercarnos ya a lo que implica la programación lineal. Y podemos maximizar o minimizar una expresión algebraica sujeta a varias inecuaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que obtener una utilidad máxima. ¿Qué significa? Tenemos que maximizar. ¿Y qué vamos a maximizar? En este caso, la ganancia de una compañía que fabrica dos productos, un producto X y un producto Y. Cada uno de estos productos requiere cierto tiempo en la línea de ensamblado, es decir, que va a transcurrir un tiempo para ensamblarse ese producto y otro tiempo para acabar ese producto. Entonces, tiene que primero ensamblarse y después tiene que establecerse los detalles de ese producto. Ahora dice, son dos productos, un producto en X, en la fábrica X, y otro producto en la fábrica Y. Dice que el artículo que se produce en la fábrica X necesita 5 horas de ensamblado y 2 horas de acabado. En total necesita 7 horas en la fábrica X para elaborar ese artículo. Producir ese artículo necesita 7 horas. 5 horas de ensamblado y 2 horas de acabado. Mientras que en el artículo del tipo I, requiere 3 horas de ensamblado y 4 horas de acabado. ¿Qué quiere decir? Que el artículo, si quiero producir en la fábrica I, va a llevar 3 horas de ensamblado y 4 horas de acabado. La empresa solamente, esta fábrica, esta compañía, solamente dispone en ambas fábricas de 105 horas para ensamblar los artículos. Es decir, no puede estar 24 horas trabajando los empleados, no. Ellos tienen un límite, habrá sábados, domingos, algún feriado, entonces tienen 8 horas, se distribuyen las horas y tienen 5 horas para ensamblar los artículos. Y 70 horas para acabar esos artículos en ambas fábricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la empresa, a los artículos que produzca, va a obtener una ganancia o utilidad de 200 pesos por el artículo que se produce en la fábrica X y 160 pesos por el artículo que se produce en la fábrica Y. ¿Qué necesitamos saber y qué nos va a pedir? Una vez teniendo todos estos datos, nos va a pedir cuál es el número de artículos de cada tipo que deberán fabricarse a la semana con el objetivo de maximizar la utilidad total. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que nosotros tenemos que ver ahora en función de estas condiciones que me está planteando la compañía es ver cuántos artículos voy a producir en la fábrica X, cuántos voy a producir en la fábrica Y
de acuerdo a las horas de ensamblado y a las horas de acabado en ambas fábricas, teniendo como utilidad 200 pesos y 600 pesos en los artículos que se produzcan en cada fábrica, ¿cuál será el número de artículos que deberá producirse para que esa compañía obtenga el máximo de ganancias en ambas fábricas? Entonces, como tenemos una serie de datos, varios datos, lo que vamos a hacer es representar en una tabla o matriz, donde X es el número X, es la fábrica donde se va a producir los artículos X. Bien, entonces tenemos X la empresa produce X artículos del tipo X. Acá tenemos X y va a producir X artículos, X minúscula. E Y es la fábrica Y que va a producir un número de artículos del tipo Y en la fábrica Y mayúscula. Ahora, sabemos que los artículos que se producen en la fábrica X, el número de artículos que se producen en la fábrica X, en ensamblado tienen un tiempo de 5 horas y en acabado tienen un tiempo de 2 horas en la fábrica. Lo mismo va a suceder para el ensamblado del artículo que se produce en la fábrica Y. Cada artículo Y minúscula que se produce en la fábrica Y tiene por ensamblado 3 horas y por acabado 4 horas. Dice que la disponibilidad que tiene, ¿qué significa disponibilidad? Que la compañía en ambas fábricas, en la fábrica X y en la fábrica Y, en ensamblado solamente puede disponer de 105 horas de ensamblado. Eso dice el enunciado como habíamos leído en este caso. Acá tenemos 105 horas. Y ambas fábricas que producen los artículos X y Y, la disponibilidad que tiene la compañía para ambas fábricas es de 70 horas de ensamblado, de acabado, perdón, tanto para los artículos del tipo X como para los artículos del tipo Y. Ya tenemos la disponibilidad. Ahora, sabemos que cada artículo de X que se produce en la fábrica X, tanto para el ensamblado como para el acabado, tiene una utilidad. Cada artículo de la compañía de la fábrica X en la compañía tiene una ganancia o utilidad de 200 pesos y cada artículo que se produzca en la fábrica Y de la compañía tendrá una utilidad de 160 pesos. Lo que nosotros necesitamos saber es cuál será el número de artículos. Vamos a hacer el signo de pregunta. ¿Cuál será el número de artículos que produzcan esta mayor cantidad de utilidad? Entonces, de esa manera, ahora podemos establecer a través de esta tabla o matriz, podemos establecer las diferentes inecuaciones. Es decir, acá va a surgir la primera inecuación en el ensamblado, que es 5 horas por cada artículo. Entonces 5 por X más las 3 horas del artículo que utiliza el artículo Y. Las 5 horas que utiliza el artículo X con las 5 horas con las 3 horas que utiliza el artículo Y no debe superar las 105 horas de la compañía. Por eso que la primera restricción es 5X más 3Y menor o igual a 105 horas.
quiere decir que estamos relacionando las horas del artículo X con las horas del artículo Y que solamente están disponibles, tienen una disponibilidad en la compañía de 105 horas. Por eso que la inecuación, el sentido es menor o igual. Para la segunda inecuación vamos a relacionar los artículos que produce la compañía para el acabado, en tiempo en horas. Entonces, 2 horas que utiliza el artículo X con las 4 horas que utiliza el artículo Y, la disponibilidad de la compañía es que no supere las 70 horas. Por lo tanto, tenemos 2X más 4Y menor o igual a 70 horas, que es la inecuación o restricción que representa el acabado de ambos artículos. Luego tenemos las restricciones que son de positividad o condiciones de acuerdo al problema que tienen que ser positivas porque el número de artículos que se produzca en la fábrica X o en la fábrica Y tienen que ser mayores o iguales a cero. No va a producir una fábrica o va a producir números naturales de artículos, tanto en X como en Y. Por eso no deben ser negativas. Esas son las condiciones que también deben cumplir. Ahora, ya tenemos 4 restricciones. Una vez que tenemos 4 restricciones, nos tendremos que preguntar, y acá surge cuál es la utilidad. La utilidad la podemos representar como el precio o la ganancia en dólares o la ganancia en dólares que va a obtener la compañía y que no sabemos cuál es. Por eso que, de acuerdo a la tabla, la utilidad o ganancia que deberemos obtener con ambos artículos, sabiendo que el artículo X produce una utilidad de 200 dólares y que el artículo Y produce una utilidad de 160 dólares, tenemos que obtener esta expresión que representa la ganancia, la utilidad semanal de la compañía de 200 pesos por cada artículo de X más 160 pesos que va a ganar por cada artículo de Y, pero no sabemos cuál va a ser el monto de esa ganancia. Entonces tenemos que maximizar. Para ello podemos utilizar y graficar las restricciones o las fronteras. Primero graficamos la frontera de una de las inecuaciones y luego también la frontera de las otras inecuaciones. ¿Como para qué? Para tener el punto de intersección, también para tener la región frontera, para poder establecer algún punto de intersección en la región. Después también, ¿ves? Para eso podemos utilizar la frontera, las ecuaciones de recta que forman parte de la frontera de cada una de las inecuaciones. Ahora, como es una inecuación, es menor o igual. Fíjense que acá tenemos menor o igual, tenemos toda esta región que por debajo de la frontera. Y también tenemos la otra inecuación que dice menor o igual a 70. Entonces también tenemos la gráfica de esta inecuación. Ya tenemos doble rayado, fíjense, ¿dónde tenemos doble rayado? Ahora necesitamos que que la ecuación de la recta o la inecuación x igual a 0 a partir de ahí sea mayor o igual a 0, sea positiva. Por eso que rayamos de esta manera. Tenemos todos los positivos, tanto para x igual a 0 como para y igual a 0. Fíjense que hay una sola región que tiene 4 rayados. Bien.
4 rayados. Esa región es la solución de la inecuación. Y en este caso tenemos que la solución de la solución de la intersección de las 4 regiones es la región que figura en la gráfica. Bien. Una vez que tenemos la intersección, tendremos que establecer qué punto maximiza la ganancia. ¿Qué punto maximiza la ganancia? Para ello tenemos que empezar a buscar y probar cuál va a ser el número de artículos que representen la solución. Entonces, podemos probar con un valor P igual a 400 y decir, perdón, a 4000. Podemos probar, podemos trabajar también con, ¿por qué ponemos 4000? Porque, a ver, volvemos a decir, esta ecuación representa los 200 pesos que tiene de utilidad por cada artículo en X y los 160 pesos o dólares por cada artículo en Y. Y es igual a un valor P, dijimos. Este valor P me va a permitir saber cuánto debe ser el máximo de ganancia o utilidad que pueda obtener con estas dos ganancias en artículos en X y en Y, o utilidades en X y en Y. Vamos a suponer que sea 4000. Y para graficar los 4000, fíjense que es esta la ecuación de la recta. Esta que estoy señalando. Esta representa la ecuación de la recta de los 4000. Entonces va a haber puntos que pertenezcan a la región solución. Pero estos puntos, ¿me brindarán el máximo de ganancia o habrá otro punto que me brindará el máximo de ganancia? De acuerdo a esta región, el punto de intersección que estoy señalando que corresponde a las ecuaciones de la recta, fíjense que si quiero obtener 6000 de ganancia, esta es la ecuación de la recta, 6000 de ganancia, pero 6000 de ganancia está fuera de la región solución. 4000 de ganancia está dentro de la región solución. Habrá puntos que pertenecen a la región solución. Ahora, si 6000 está fuera, quiere decir que no voy a poder obtener 6000 de ganancia o de utilidad en los artículos que produzca. Entonces tendré que buscar un punto que me permita obtener el máximo de ganancia. ¿Y cómo lo obtengo? En este caso, hay 4 vértices en la región solución. Vértice, vértice, el origen del sistema, la intersección con el eje Y, la intersección con el eje X y el punto de intersección de dos ecuaciones de recta. Este punto, que es punto de intersección, este punto me está diciendo que la paralela que vaya desplazando, trazando y pase por este punto, ¿cuál paralela? Ya sea la de 6000 o la de 4000, porque la pendiente es la misma. La inclinación de estas rectas, de ambas, es la misma. Entonces, si desplazo la paralela y pasa por este punto, me está indicando que en ese punto, ese vértice, la región del plano solución tiene un punto máximo. Un vértice es un punto máximo en este caso. ¿Por qué? Porque en este punto vamos a obtener un valor de X y un valor de Y. Entonces, en este punto C vamos a obtener, en este punto C, línea de utilidad máxima. Este punto C tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y.
En este punto sí, trazando la paralela, este punto me va a permitir obtener el máximo de ganancia. ¿Y cómo va a ser ese punto máximo de ganancia? Para X, artículos en X, acá la coordenada de intersección, el punto C va a tener X de abscisa 15, el punto va a tener coordenadas de abscisa 15 y de ordenada va a tener 10. Quiere decir 10 que este punto de intersección es la línea, es la ecuación de la recta de utilidad máxima. ¿Y cómo voy a obtener ese punto y cómo voy a saber si es 15 y es 10? Intersecando la ecuación de la recta de la frontera, de una de las fronteras con la otra ecuación de la recta. El punto de intersección ya me va a obtener, voy a obtener las coordenadas. Reemplazo las coordenadas en la función de utilidad 200 por x, x es 15 e y es 10, reemplazo y voy a obtener cuánto va a ser la ganancia o la utilidad. Y en este caso es de 4.600. Quiere decir que cuando venda 5 artículos con una utilidad de 200, cuando venda 15 artículos con una utilidad de 200 pesos en la fábrica 1 que está produciendo, y cuando venda 10 artículos en la otra fábrica de la compañía con una utilidad de 160 pesos, vendiendo 15 artículos de X y 10 artículos de Y, voy a obtener en la compañía una utilidad total de $4.600. De esta forma he maximizado y he obtenido la solución del problema. De esa forma se interpreta cómo geométricamente y cómo a través de las inecuaciones podemos obtener la solución de un problema y en este caso optimizar o minimizar, maximizar o minimizar ganancias o pérdidas como utilizando una aproximación a la programación lineal a través de una interpretación geométrica de las restricciones y de la región solución. En este caso nos pedía una utilidad máxima de la compañía que fabrica artículos. Y esta compañía hemos representado en una tabla, de manera que se relacionen los datos y podamos establecer las 4 restricciones que forman parte del problema. La utilidad o ganancia en este fenómeno, en este ejemplo, es una utilidad P. Esa utilidad P la tenemos que obtener. ¿Cómo? Geométricamente, graficando la región solución del sistema de inecuaciones, marcando los puntos de intersección con los ejes coordenados o entre las rectas de esa región y empezar a probar. Una es probar con una ecuación de la recta que pertenezca a la región o que no pertenezca a la región para ir aproximando cuál es la posible utilidad que puede obtener la compañía. O bien puedo trasladar, como las pendientes van a ser iguales y son paralelas, puedo trasladar la ecuación de la recta o ecuación utilidad hasta un punto que pertenezca a la región del plano y ese punto tiene que maximizar la ganancia. Con 4.000 de ganancia son puntos interiores a la gráfica. Con 6.000 de ganancia son puntos exteriores a la región solución. Entonces tengo que buscar un punto que me maximice. Los 4.000 todavía no es el máximo y los 6.000 ya se fue de lo máximo porque no pertenece
la ecuación de la recta no tiene puntos que pertenezcan a la región. Entonces, el punto de intersección del cuadrilátero, que es la región del plano del sistema de inecuaciones, el punto de intersección, uno de los vértices va a ser solución. Si probamos con este vértice de intersección, puede que me dé menor a 4000 la ganancia. Cuando produzca, no produzca artículos en X, pero sí produzca artículos en Y, en este punto, me está diciendo que voy a tener ganancias, sí, pero no en ambas compañías y no va a ser el máximo. Cuando produzca en este punto artículos en X, pero no produzca artículos en Y, voy a obtener ganancias, sí, pero no va a ser el máximo de utilidad. Por lo tanto, el punto que estoy señalando, intersección de las rectas, es el punto que va a tener coordenadas en X, artículos en X, artículos en Y, que va a maximizar la ganancia o la utilidad que obtenga la compañía en la producción de ambos artículos. Es eso lo que tenemos que hacer. Y acá tenemos la pendiente. Acá está expresada la ecuación utilidad. P es la ganancia, dijimos, o la utilidad. Entonces, expresando en forma explícita, tenemos que la pendiente es menos 5/4. Quiere decir que estas dos ecuaciones de recta, la de 6000 y la de 4000, ambas tienen una pendiente de menos 5/4, porque son paralelas. Entonces, lo que estamos buscando es qué valor va a tener la ordenada al origen y cómo va a ir variando hasta llegar a su máximo de utilidad, que es una vez que obtenemos el punto C. Bueno, eso es lo que medianamente uno trata de que ustedes comprendan cómo podemos geométricamente obtener el máximo o el mínimo de ganancia o de gastos en un fenómeno de producción de materiales. Después hay otro que bueno, que después lo vamos a interpretar, pero lo interesante es acá que vayamos realizando prácticas y mañana también lo vamos a ver en el último módulo, en el medio módulo, de cómo poder representar, por ejemplo, vamos a ir haciendo el inciso, vamos a ver acá, mezcla de whisky, por ejemplo, la mezcla de whisky. Después podemos hacer, a ver, produce 2 productos, 2 horas de máquina. El ejercicio este es el número 17 de la página 416. Produce 2 productos, 2 horas de máquina. A ver, otro. 2 productos, ¿qué tiempo? A ver, había uno interesante para que ustedes puedan por lo menos ver a este, ve. Calorías, después decisión de plantación de cultivos, en planificación, costo y distribución de automóviles. Bien, podemos hacer planeación dietética de un hospital que debe encontrar una combinación de productos A y B que contienen miligramos de tiamina y 600 de calorías. Bien, entonces, el inciso 17 y el inciso 27 vamos a ir elaborando con estos dos incisos cuál es el sistema de inecuaciones que conforman la parte algebraica del enunciado del fenómeno. Y después vamos a ir representando en GeoGebra cuál es la región, intersección de ese sistema de inecuaciones que forma parte de la solución y cuál será la maximización o minimización de acuerdo a lo que solicita el problema. Bien, entonces de esa forma, vamos a empezar a elaborar el segundo trabajo práctico. Este segundo trabajo práctico lo vamos a presentar la próxima semana. Entonces tenemos ahora los minutitos que quedan por WhatsApp, ir armando el sistema de inecuaciones.
y mañana para hacer consultas por WhatsApp, también cómo van con los trabajos, compartir para ir viendo qué aportes podemos hacer de manera y cómo utilizamos el GeoGebra para representar la región de manera de geométricamente obtener el máximo o el mínimo, la utilidad, la ganancia o el costo que demanda. Bien, esa es la consigna y bueno, que quede grabado, ¿sí? Hasta ahí, cualquier consulta, ahora